¿Tenía que quejarme para que por fin Shumatsu sacara un capítulo bueno? No, tenía que quejarme para que sacara el mejor capítulo de todo el año, o de los mejores al menos. Este capítulo es una auténtica joya por dos simples motivos: Odin y Brunhild. Nada más empezar nos enseñan a la Valquiria cabizbaja, pensativa, y es normal. Venía de darle el siguiente puesto a Okita dejándose llevar por su propuesta, y sabiendo lo fría y calculadora que es, puede que no estuviese contenta por no haber pensado lo suficiente esa decisión. Además, después del desastre que hizo Leónidas, sabía que todos los ojos iban a estar puestos en ella. La presión que tenía en esos momentos era enorme. Sin embargo, si hay alguien que se haya visto muy segura de sus decisiones una vez tomadas, esa ha sido Brunhild, así que resulta muy extraño que ese sea el verdadero motivo de sus preocupaciones. Caminando por los rincones del Valhalla se encuentra con un Odín aparentemente cabreado, declarando que la esperanza de la humanidad estaba acabada, y aunque al principio se asusta, pronto empieza a darse cuenta de la realidad y se planta con dos pedazos de patatas en las narices del dios. Resulta que ese imponente padre de los nórdicos no era tan poderoso. Debajo de la máscara estaba escondido Loki, que se había transformado para darle un susto, y es muy sorprendente la sangre fría de la Valquiria. Por muy segura que estuviese de que era una broma, estaba retando al mismísimo Odín. Si se hubiese equivocado no tardaría en irse al otro barrio. Sin embargo, es una máquina y no se equivoca, así que en cuanto lo revela se intenta marchar del lugar porque no tiene tiempo para juegos. Pero en ese momento, en vez de verse tranquilo y agradable, Loki pasa a estar bastante alterado. Obviamente, cuando alguien pasa de ti, lo que tratas de hacer es cambiar tu actitud para ver si llamas la atención, y lo curioso es que lo consigue. Le dice que había ido hasta allí para salvarla, no para asustarla, y en vez de preocuparse por el motivo por el que estaba en peligro, Brunhild sigue escuchando relajada, preguntándose en qué momento él podría salvarla. Y esto es algo que me encanta, porque a pesar de estar lo suficientemente tranquila como si fuese superior al dios, se queda parada escuchando su explicación. Así que puede que sí que pudiese llegar a estar en peligro por un motivo no tan aparente, pero resulta que no. La razón por la que Loki estaba allí era porque la humanidad estaba a tan solo 2 rondas de perder el Ragnarok, y una vez que terminara, seguramente Odín quisiera borrar su existencia, porque es verdad que según la constitución del Valhalla, lo que hizo era legal y que dioses como Zeus estaban divirtiendo a más no poder en el torneo, pero cuando lo declaró en la grada lo hizo sin ninguna vergüenza, dejando al resto de seres divinos por los suelos, y eso es algo que Odín jamás podrá tolerar. Pero adivinad qué, a la Valquiria todo lo que está diciendo le da absolutamente igual. La propuesta del nórdico era hablar con su tío y aprovechar el buen aprecio que le tiene para negociar por su vida, pero mientras que no para de elogiarse y tirarse flores por lo bueno y considerado que es, vemos como la Valquiria está cansada de escucharle y lo único que hace es esperar a que termine para poder largarse, lo cual es clave. Brunhild esperó a escuchar sus explicaciones porque había una mínima posibilidad de que Loki supiera algo que estaba poniéndole en peligro de verdad, pero al escuchar que sus motivos eran el final del torneo, ella se relajó, lo que quiere decir que la Valquiria está involucrada en asuntos truculentos más allá de luchar por la humanidad, y eso es justo lo que están a punto de revelarnos. Sospechando que Loki estaba coladito por ella y lo hacía con segundas intenciones, le pregunta si hacía su propuesta porque quiere otra cosa a cambio, algo que escandaliza al dios. Se siente muy mal juzgado porque por una vez lo único que quería era hacer el bien, y estaba siendo rechazado muy cruelmente por la personita que tenía enfrente. Es en ese momento cuando vemos su verdadera personalidad, cambiando por completo de actitud y volviendo a verse tan juguetón como siempre. Le dice que no le importa su indiferencia, y antes de despedirse le desea mucha suerte con el rescate de Siegfried, algo que por primera vez sorprende a la Valquiria y mucho. En cuanto lo escucha se detiene, y es que Loki no era tonto, realmente sabía cosas. El dios se vuelve loco, realmente no sabía nada, solo eran sospechas, pero el hecho de que fuese con lo único que le había tomado en serio es porque estaba en lo cierto. Empieza a gritar que estaba claro que Siegfried estuviese involucrado en el Ragnarok, que era el único motivo por el que Brunhild lucharía con quien fuese, aun jugándose su propia vida. Pero sorprendiéndonos una vez más, la Valquiria se da la vuelta con muchísima tranquilidad, hasta deja congelado al dios, que no se esperaba esta reacción, y después de que se callara le dice que no se metiese en esos asuntos, que no tenían nada que ver con él, y que dijera lo que dijera no tenía por qué estar preocupada. La humanidad iba a ganar el torneo, así que el único que debería de estar preocupado por no morir en su combate era él, terminando yéndose del lugar, dejando a Loki descompuesto y en la más absoluta soledad. Y es que sabiendo que estaba completamente loco por la Valquiria, literalmente tenía muñecas a tamaño real en su habitación, no me extraña nada que haya sido la única capaz de dejarle con esa cara. Pero lo realmente importante del capítulo llega con el verdadero Odín. Volviendo de la reunión de los dioses en la que ni siquiera abrió la boca, se topó con un
misterioso hombre enmascarado. En la oscuridad le pregunta si todo iba acorde a su plan y, lo más importante, le llama Din Din. Este le responde que qué es lo que quiere, siendo la primera vez que le vemos hablar en una conversación normal sin ser un asunto importante, porque no es importante, ¿no? Resulta que ese hombre era Buda Holmes, recién salido del spin-off de Jack, y los cuervos se escandalizan porque haya osado hablarle con tanto descaro a uno de los dioses más importantes después de su traición. Además le preguntan qué quiere decir con esa mierda de Din Din, puesto que sabía de sobra que ese no era su nombre, y la reacción de Buda es acercar la lupa a su cara y decir que suponía que esas palabras no iban a cambiar su expresión. Y a partir de aquí hay dos teorías que nos llevan al mismo punto, pero no sé descifrar cuál es la real. La primera es que Din Din es la manera burlesca que tiene de llamar a Odín, y la segunda es que Din Din es otro dios del cual no se sabe su identidad, pero se saben leyendas y Buda sospecha de que es el mismo Odín. El caso es que, volviendo a llamarle así, le pregunta qué sabe acerca de Siegfried. Le dice que tiene a Kintoki recogiendo información, pero que al parecer está encarcelado en el Tártaro bajo las órdenes de Din Din. En ese momento los cuervos, haciéndose los locos, le dicen que Siegfried es el dios de los grandes pecados y que es completamente normal que esté encerrado allí, pero eso es justo lo que no acababa de entender el detective. Se había enterado de que era el autor del robo de la espada mágica de Din Din y del asesinato del dragón Fafnir, pero el caso es que ninguno de esos cargos era suficiente como para encerrarlo en el Tártaro. Los únicos crímenes merecedores de esa condena eran traicionar a los cielos tal y como había hecho él o asesinar a un dios importante. Y lo más raro de todo es que si alguien hace enfadar a Din Din, lo más normal es que termine masacrado, así que no tiene mucho sentido que esté encarcelado después de los crímenes que cometió. En ese momento empezamos a ver a Odín nervioso, preguntándole qué es lo que está suponiendo, y Buda revela que si sus sospechas son ciertas, el objetivo de Brunhild no es solo salvar a la humanidad, sino salvar también a su novio Siegfried, y eso es algo que Din Din jamás podría consentir. ¿Cómo están conectados el rescate y el Ragnarok? Nadie lo sabe. ¿Por qué Din Din ha encarcelado a Siegfried en vez de matarlo directamente? Tampoco lo sabemos. Lo único que podría ayudar al dios de los pecados para seguir con vida es que sea de utilidad para Din Din, acusando directamente a Odín de que está tramando algo que requiere directamente de Siegfried, aunque no sabe el qué. Y por primera vez en toda la obra vemos al nórdico cabreado, muy cabreado. Hasta los cuervos se le caen las patatas del miedo que tenía. Y es que Odín estaba emitiendo una aura súper tenebrosa. De la nada hace aparecer su arma divina y con un solo golpe en el suelo es capaz de hacer añicos toda la sala. Hasta el mismo Buda se sorprende de lo poderoso que puede llegar a ser, y eso que ni siquiera se estaba esforzando. Pero eso no era todo. Antes de acabar le advierte que puede hacer las conjeturas que quiera, pero que cualquiera que se meta en su camino será aplastado como una hormiga. Y cuando creíamos que éramos pocos, parió la abuela. Aparece de la nada Belcebú diciendo que la teoría de Buda era muy interesante y que quería saber más sobre ella, deteniendo un golpe de la espada de Odín con su bastón y dejándonos claro que es uno de los dioses más poderosos capaz de hacerle frente, y por consecuencia dejando a Tesla como uno de los humanos más poderosos también. Yo ya lo sabía, papi, te amo. El choque entre estas dos bestias se ve brutal, pero más brutal se ve la acusación que hace la mosquita muerta. Le pregunta cuál era ese deseo que tenía, quizá haciendo referencia a alguna conversación que habían tenido los dos alguna vez, y lo único que se me viene a la mente es cuando estos dos se encontraron después de la derrota de Hayun. En ese momento Odín le dijo que había esperado mucho tiempo esa batalla y que no permitiría que nadie la interrumpiese, y tiene sentido que sean los únicos que saben algo sobre el tema, porque ni Buda ni nosotros tenemos ni idea. Pero no por eso el secreto es menos importante, porque la suposición que tiene Belcebú es que Odín quiere resucitar a Che, el dios primordial, la génesis del universo, y si no fuese por la cara de "me has pillado" que pone Odín, diría que es una completa locura, pero la locura de verdad es lo que se nos viene en Shumatsu a partir de este capítulo. Pero sin prisa, hay que disfrutarlo poquito a poquito, que lo que se nos viene ahora es una batalla entre Susanoo no Mikoto y Okita, que siendo los dos japoneses va a estar muy entretenida. Además, el escenario en el que va a tener lugar se parece bastante al Londres de la Ronda 4, y aunque no me gusta que se repitan patrones, no puedo decir que no me traiga buenos recuerdos. Soy un polluelo y nos vemos en el siguiente vídeo.